Vamos a leer hoy el Evangelio según San Juan en el capítulo 7, versículos 1 y 2 y 25 al 30. En aquel tiempo recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Después que sus parientes se marcharon a la fiesta, entonces subió él también, pero no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intenta matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le hacen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: «A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese vosotros no lo conocéis, yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado». Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entremos en este capítulo 7 del Evangelio de Juan, contextualizando. Todo el Evangelio de Juan es un proceso contra Jesús. Esto es importante recordarlo. Es un tip de la lectura del Evangelio de Juan. Todo el Evangelio de Juan es un proceso judicial contra Jesús. El proceso judicial que le llevarán a cabo después de la captura y que terminará en el Calvario no será más que la ratificación terca de una decisión que las autoridades ya habían tomado hacía mucho tiempo. Las autoridades pensaban que Jesús debía morir, porque lo consideraban demasiado peligroso. Decían: se proclama Mesías e Hijo de Dios, ¡qué blasfemia! Además, pone en discusión la interpretación de la ley. Peor, pone en evidencia la corrupción y las contradicciones de la aristocracia que gobierna Jerusalén. Para ellos, Jesús se había convertido en un problema de orden público. Pero veamos qué ocurre en este capítulo 7 del Evangelio de Juan. Los complots y los ataques que ya habían empezado en Judea, cuando Jesús en Jerusalén había curado al paralítico de la piscina de Betesda, todos estos ataques llevaron hasta una amenaza de muerte. Jesús ya era un amenazado de muerte. Y esto obligó a Jesús a confinarse por un tiempo en Galilea. Es con esa frase que comienza precisamente el Evangelio de hoy. Jesús permanecía confinado en Galilea porque en Judea estaba amenazado de muerte. Pero de repente la cosa cambia. Ahora Jesús vuelve a subir a Jerusalén. Y el motivo es una fiesta litúrgica, una fiesta religiosa que convidaba a toda la población del país a hacer una peregrinación hasta la ciudad santa. Se trataba de una fiesta que se celebraba a finales de septiembre o comienzos de octubre, conocida como la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos. En hebreo se llama la fiesta de Sukkot. Por cierto, esta fiesta se llama así, de las tiendas, porque durante ella se erigían carpas
o enramadas en torno al templo o a los lugares sagrados. Estas carpas o enramadas representaban un momento histórico, un momento bonito, inolvidable de la historia de Israel, el Éxodo, la travesía de Israel por el desierto durante el Éxodo, un tiempo en el que tuvieron que vivir en carpas, precisamente, en tiendas provisorias. Así nos lo recuerda Éxodo capítulo 26. Incluso el templo mismo se consideraba la tienda en la que la sabiduría de Dios había puesto su morada y desde la cual seguía educando a su pueblo. Bueno, Jesús llega a Jerusalén. Y Jesús no entra abiertamente. Recordemos que hay una amenaza de muerte. Y Jesús pasa un tiempo escondido. Es lo que nos dice el versículo 10. Pero luego Jesús decide reaparecer en público. Y nada más y nada menos que en medio de la explanada del templo, que estaba tan llena de gente. Y entonces, la amenaza de muerte que se cierne sobre Jesús explota y genera una atmósfera sombría. El texto que leemos hoy se mueve precisamente entre la conciencia de esta amenaza, la advertencia de que lo pueden matar, hasta la orden de las autoridades de capturarlo, que es la última frase del Evangelio de hoy. En medio de la multitud saltan al aire los cuestionamientos contra Jesús. La gente está dividida. Por una parte, un grupo se pone en contra de Jesús, preguntando, ¿será que ya las autoridades lo consideran el Mesías y por eso lo dejan hablar abiertamente? Pero otro grupo está a favor de Jesús. En cuanto al primer grupo, cuando Jesús pregunta ¿por qué me quieren matar? Lo dice, ¿por qué me quieren matar? La multitud le responde de forma grosera, ¿acaso estás endemoniado? ¿Quién te quiere matar a ti? Pero el otro grupo expresa la admiración por el hecho de que una persona como Jesús, sobre la cual ya pende una condena, se atreva a hablar públicamente en el templo. Y en el trasfondo están las autoridades judías al acecho, listas para atacar. Por lo pronto, están calladitas, y su silencio se presta para interpretaciones en medio de la población. ¿Será que ya las autoridades lo reconocen como Mesías y no se atreven a callarlo? Se pregunta la gente. Nuestro pasaje de hoy tiene dos partes. En la primera, los versículos 20 al 24 del capítulo 7 de Juan, se pone en cuestión la autoridad de la enseñanza de Jesús y su punto de vista con respecto a la ley. En la segunda, los versículos 25 al 30, emerge con mayor claridad el interrogante acerca de la verdadera identidad de Jesús. La primera parte es bien interesante y requiere un poquito de atención para entenderlo. Requiere un mínimo de análisis. En la primera parte, en los versículos 22 y 23, se retoma la discusión sobre la práctica del sábado. El día sábado, un israelita tenía que permanecer prácticamente confinado. No podía hacer muchas caminatas, no podía hacer oficios, al menos no pesados, no podía prender luz. Hay una serie de normativas, 612, ya lo recordamos hace algunos días.
Y Jesús ha sido atacado porque él, en un sábado, curó al paralítico. ¿Cómo se defiende Jesús esta vez? Jesús argumenta con un método que conocemos bien. Es un método muy propio de los rabinos de la época y que está mucho más desarrollado en la literatura judía llamada de la Mishnah o del Talmud o de la Gemara. Es la argumentación que va de menor a mayor. Jesús entra en debate sobre el terreno común de los adversarios, es decir, la Torá. Tanto los enemigos como Jesús están de acuerdo en lo mismo. La Biblia, la Torá, es una autoridad. Y entonces Jesús argumenta, puesto que primero fue Abraham y después Moisés, en orden histórico, se sostenía, Jesús lo recuerda, que una ceremonia de circuncisión, que se remonta a Abraham, podía suspender la práctica del sábado que proviene de Moisés. ¿Qué es más importante? ¿Qué es primero? Pregunta un rabino. Pues lo que fue, el primero fue Abraham, después Moisés, entonces primero fue la circuncisión, y puesto que la norma de la circuncisión tumbaba una práctica propia del sábado, entonces tenía prevalencia. Jesús trae a colación eso, y dice que si esto es así, con mayor razón habría que considerar que la curación de una persona es más importante que la normativa del sábado. ¿Y qué tiene que ver con la circuncisión? Poco y mucho. Tiene que ver, sí, porque se fija en el tema del cuerpo. Es decir, que si tiene prioridad lo que se hace con una parte del cuerpo, como ocurre con la circuncisión, con mayor razón se debería tener en cuenta entonces que la curación de un hombre entero y no una parte del cuerpo es lo que Dios quiere. Buen argumento, ¿verdad? Con esto, Jesús lo que está diciéndoles es, caballeros, yo no he infringido la ley. Sus adversarios solamente miraban un punto. Cuando uno está rabioso con alguien no ve completo, solo se fija en algo y se le pone la mente obtusa. Solo veían un punto, la violación del sábado. Y no veían la grandeza de la curación de un paralítico, que era lo más importante. Olvidaron lo esencial de la teología del sábado, que era hacer memoria, el recordar la continua actividad creadora y redentora de Dios. Esta actividad creadora de Dios y redentora de Dios todavía está en acto, en curso, en el actuar misericordioso de Jesús a favor de las personas más desfavorecidas de la sociedad. Y Jesús se agarra de esto entonces para acusarlos. Es la ley misma de la que se enorgullecen los judíos la que los juzga a ellos mismos. Ustedes me acusan a mí, deja entender Jesús, de que yo no practico la ley, pero que se le dice, los que no la practican son ustedes. Por tanto, quien observa la ley debería estar en capacidad de reconocer que la enseñanza de Jesús proviene de Dios, quien fue quien emanó la ley. En cambio, quien se niega a creer en Jesús y trata de eliminarlo físicamente, demuestra que no pone en práctica la ley. Y Jesús los encara con una frase fuerte. Versículo 24. No juzguen con base en las apariencias, obren más bien un juicio según justicia. La
voy a subrayar, no juzguen con base en las apariencias, más bien obren un juicio según justicia. Juan 7:24. Jesús en esta frase está citando a un profeta, al profeta Isaías, en el capítulo 11, versículo 13. Un pasaje que dice que el Mesías juzgará a los miserables con justicia. Un pasaje que exhorta al pueblo de Dios a no juzgar, sino desde Dios, no desde la apariencia, sino con la mirada de Dios, con un juicio recto. Aquí Jesús está denunciando el mal que hay en el corazón del hombre. En aquel tiempo, yo creo que hoy ya no, gracias a Dios, pero en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, la justicia era corrupta. Y perdonen, no quiero escandalizar a nadie. Y comienza la segunda parte, versículos 25 al 30. En esta hora Jesús va a tomar la palabra con vigor, incluso dice el Evangelio de Juan, gritó en medio del templo. ¿Qué es lo que dice Jesús? Ustedes me conocen, pero no me conocen. Claro, en el comentario de la gente que Jesús recoge en medio de su grito, en medio de su intervención, en el comentario de la gente circulaba una teología popular, en realidad una teología muy especulativa. ¿Saben qué era lo que pensaban? Que el Mesías lo iban a reconocer porque no se sabía cuál era su origen. El Mesías tendría un origen escondido. Y claro, la gente decía, este no puede ser el Mesías, porque nosotros sabemos quién es su papá, que el papá adoptivo José, sabemos quién es su mamá, que se llamaba María, y sabemos que él viene de Nazaret, o sea, no aplica. No puede ser el Mesías porque conocemos su origen. Sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Mesías, nadie conocerá de dónde es. Pero resulta que no toman en consideración que Juan Bautista ya lo ha presentado, ni tampoco han tomado en consideración los signos obrados por Jesús. Nada más este argumento, una creencia popular. Y Jesús desmonta el argumento. Jesús les dice, ustedes saben y no saben. Saben algunas cosas, pero no conocen mi verdadero origen. Ustedes saben de mi proveniencia geográfica, pero ustedes deben saber que yo vengo de Dios. Miren esta frase linda de Jesús. Yo no he venido por mí mismo, pero el que me ha enviado, a quien vosotros no conocéis, es veraz. Yo le conozco porque de él vengo y él mismo me ha enviado. Y cuando llegamos a este punto, entonces la gente reacciona de forma violenta y agresiva. Probablemente un intento de linchamiento en pleno templo. Pero el intento no funciona, porque como anota el evangelista en la conclusión, no lo pudieron capturar porque su hora todavía no había llegado. En fin, hoy tenemos un evangelio que ya nos va haciendo sentir el final de la vida de Jesús. Ya se presagia una conclusión trágica. Jesús ha vuelto a Jerusalén y al templo, y allí ha explotado el conflicto.
se ha metido en otro lío y es perseguido. Jesús perseguido, como ocurre también con muchos cristianos también hoy. Pero miren el punto en el que termina el Evangelio de hoy. Perseguido sí, pero capturado todavía no. Porque como se subraya claramente al final, no ha llegado su hora. Todavía no ha llegado su hora. Quiere decir que aunque la violencia humana se desploma sobre la humanidad del Hijo de Dios, por detrás hay otra fuerza, mucho más fuerte que la maligna, que se contrapone como un camino de salvación. Es un plan donde todo tiene su tiempo, y es el plan de Dios. Los invito a leer despacio, en casa, en oración, con Biblia abierta y con la mejor actitud, este Evangelio de Juan en el capítulo 7, versículos 1 al 30. Entre tanto, yo me despido para que cada uno ahora pueda seguir orando personalmente con este pasaje del Evangelio y de esta manera le dé luz y bendición a este nuevo día. Que el Señor los bendiga con su infinito amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan todos un bonito día.